Hola, buenas tardes. Entonces vamos a recomenzar este libro de Hachi, el libro de recuerdo de Hachi, parte 1 y parte 2, la edición completa. Se había sellado la primera parte, entonces el sumo sacerdote Ben Elim abrió esos records, esos recuerdos, y también se puso la parte segunda del libro de Hachi. La última vez que estábamos en el libro de Hachi, estamos en el capítulo segundo, en el verso 51 en este momento, que es la página siguiente, y habla entonces del día de Enoch. La particularidad de este libro de Hachi es que habla del día de Enoch, del día de Hachi, del día de Noé, del día de Sem y Melquisedec, que vamos a ver entonces todos estos días. Recordemos que en las escrituras nos habla de el tiempo del fin, en el cual estamos ahora mismo, y se habla, recordar los días de Noé, como los días de Noé va a ser en los días de la llegada del hombre, del Hijo del Hombre. Esto es de Jesús, y es en ese asunto estamos ahí. Entonces vamos a recomenzar en el capítulo de vuelta 2, en el primer libro de Hachi, la primera parte, capítulo 2, verso 51. Dice: ahora sucedió cuando el Señor terminó de mostrar a Hachi la comunidad de Set, que nuevamente agradeció y alabó al Señor y mostró gratitud por Set, porque fue por él que Sem tenía las tabletas celestiales, esas planchas, esas tablas de los cielos que entonces ellos guardaban. Y también que Noé tenía la tableta de agua que provocó el diluvio. Exactamente, no es que Dios trajo el diluvio, evidentemente Él lo trajo como corolario de todo, pero fue el que activó el diluvio desde aquí, desde la tierra, y Dios le dio poder para ejercer entonces esa potestad sobre las aguas. Fue entonces Noé. Y también que Noé entonces tenía la tableta de agua que provocó el diluvio, y el asunto se hizo grande ante los ojos de Hachi. Ahora bien, el Señor le había dado 2 piedras y lo instruyó en el uso del Urim y el Tumim. ¿Qué es el Urim y el Tumim? Son 2 piedras, claramente aquí lo dice. Y fue después que descendió del monte y había cruzado el gran abismo que Hachi podía ver con Urim y escribió todo lo que el Señor le mostró en el monte, y su historial continuó entonces de esta manera. Y sucedió que después que el Señor expuso a Hachi todas estas cosas acerca de Set, el Señor le dijo: he aquí mi hermano pequeño, el gran hombre Enoch. Sí, que era de tamaño, él era pequeño. Sepa que Melquisedec influyó en la creación y en todo el ejército de los cielos con sus obras de justicia, y el curso de la tierra es cambiado por él. Pero ningún hombre camina sobre la tierra que de hecho no ha sido influenciado por las obras justas de Enoch. Que tan grande hombre Enoch entonces es, que no hay ningún hombre que camina en la tierra tan grande como él en ese momento. Entonces dice aquí: y sepa que Melquisedec influyó en la creación y en todo el ejército de los cielos con sus obras de justicia, y el curso de la tierra es cambiado por él, pero ningún hombre camina sobre la tierra que de hecho no ha sido influenciado por las obras justas de Enoch, y te han enseñado de sus poderosas hazañas en la guerra en el cielo, pero sus obras de justicia en compasión son las más grandes de todas. Y el Señor dijo: mira. Y Hachi miró y vio a los días de Enoch y las guerras entre los vigilantes y los impíos. Entonces, entre los watchers y aquellos que no guardaban la ley, que realmente estaban apartados de Dios, y se agudizaron sobre la tierra esas guerras. Y el corazón de Enoch se llenó de compasión por los justos que fueron esparcidos entre los impíos. Y los impíos se enseñorearon de ellos, y los presionó dolorosamente con sus hechicerías y combinaciones secretas, y cualquiera que no haría su voluntad, ellos enviarían sus oraciones perversas contra ellos, y actuar perversamente con el elemento de los Dekadoshi. Y así las mujeres y los niños
y los hombres de buen corazón fueron sus víctimas, las víctimas perfectas para entonces los Tekadoshi. Y Enoch supo que Semiyasa y su banda tenían una visión alternativa para cada persona que llega al mundo. Así como Dios tiene una visión, entonces el enemigo también tiene, y sus secuaces tienen una visión. Y así se rebeló contra el Dios al máximo. Y sus intenciones son que él y su Dekadoshi se conviertan en el objeto de la creación en lugar del hombre. Y fue de esta manera que se hizo conocido como el padre de todas las mentiras, porque para cada verdad de Dios ha inventado entonces una mentira, y para cada visión humana de la grandeza en el propósito creado, tiene preparada una visión mentirosa para desalentar, para destruir y para llevar por mal camino y traer dudas y desesperación. Y en esos días, Enoc fue llevado por el Espíritu a un monte alto y se le permitió escuchar los planes e intenciones de los Dekadoshi. Y se enteró de que buscaban entonces encontrar una manera para construir sus visiones y propósitos mentirosos en el tejido de toda la creación. Y Enoc supo que había lugar en la creación, ninguna defensa contra la intervención del albedrío del Dekadoshi. Y él también sabía que Semiyasa encontraría entre los malvados de la tierra aquellos dispuestos a ayudarlo con su albedrío, su agencia de libre albedrío, para realizar esta búsqueda malvada. Y aconteció que Enoc vio este gran complot y tenía miedo y comenzó a invocar al Señor para que librara a la humanidad de este gran mal, y la compasión de Enoc por Dios y sus propósitos y para los justos creció, y lloró, y toda la eternidad tembló. Y sucedió que fue durante este dolor que el sacerdocio de Enoc le fue anunciado por el Señor, y el Señor le dijo: ora lo que quieras, oh escriba de justicia, y se hará conforme a tu palabra. Y aconteció por estas cosas, Enoc ayunó y oró muchos días, y Edni, su mujer, lo consoló. Ahora un día, mientras descansaba en medio de este ayuno, como acababa de pasar 2 noches y un día en poderosa oración, miró alrededor y vio a Edni atendiendo a sus hijos. Ahora Edni, por interpretación, significa la encantadora, y era una mujer de una caridad muy grande, y su inocencia era como la de un niño pequeño, muy inocente, pero su inteligencia era grande y su conocimiento fue magnificado y por el poder del Espíritu Santo. Y ella parecía no ser consciente de los males en el mundo, pero fielmente, tiernamente, ella velaba atentamente por las necesidades y cuidados de sus hijos, y todos los que vendrían a ella se beneficiarían de su ministerio de bondad. Ahora, cuando Enoc la miró, el Señor le recordó a Edni que era su costilla, los sentimientos de su corazón hecho carne, y eso es lo que significa en este caso la esposa o la costilla, los sentimientos que tenemos los hombres, los esposos, hechos carnes, llegando a ser una persona. Y el Señor lo abrió a sus ojos cuando la miró, y en ese momento comprendió a Edni y vio lo que significaba para ella estar hecha de sus sentimientos de unión, y saltó de su lugar de descanso, de alegría, para abrazarla, pero él, débil por el ayuno, cayeron juntos al suelo con ella, ¿verdad? Y se rieron, y Edni dijo: Enoc, mi esposo, ¿qué es lo que hace el Señor al pasar? Y él respondió: Edni, he encontrado el elemento de poder en la justicia, que reunirá a los elegidos a salvo y librarlos del miedo, y ser una defensa contra las visiones mentirosas de Semiyasa. Y contó a su Edni lo que el Señor le había dicho, y él dijo: he estado buscando para descubrir el elemento de la justicia, que asegurará y protegerá las visiones de unidad del Señor, ver que el hombre sigue siendo el objeto de la creación. Okay. Déjenme chequear esto aquí. Y sucedió que él le explicó que no hay animal hembra de ninguna especie sobre la tierra
que es sacado del macho de su especie. No hay animal femenino, digamos, o hembra que sea sacado de la costilla de un lado de la costilla de un hombre en el reino animal. No hay árbol hembra tampoco, y ni planta ni insecto de ningún tipo que no fue creado independientemente como el varón. Solo la mujer sola fue sacada del hombre. Y él le recordó que Adán dijo: ella es hueso de mis huesos y carne de mi carne, porque Eva fue hecha por Dios, como todas las mujeres, para ser su expresión de amor para sus esposos. El Señor, teniendo compasión de Adán y de todos los hombres por su soledad, y la misma costilla que escogió el Señor. Entonces vemos que el quinto abajo, en el lado del poder, en el lado izquierdo sería sobre su corazón, se definió como la rectitud en elemento para hacer el sentimiento de unión, porque la soledad se cura con la unión del corazón del hombre a todos los sentimientos de la bondad amorosa de Dios que están en todas las cosas, y esta bondad amorosa es su expresión misma de todas las maravillas de sus expectativas específicas de grandeza para cada individuo, y está integrada en el tejido de todas las cosas. Por tanto, a causa de la grandeza de este amor de Dios por el hombre y por su sobreabundante compasión por todo matrimonio que esté dentro del propósito creado de Dios, hay un hombre y su costilla, un hombre y su costilla. Y todo matrimonio que es así santo produce esta unión de personas a su visión del propósito creado en todas las cosas, asegurando así que al mantener el elemento de pureza en el matrimonio, el hombre siempre será el objeto de toda la creación en la unidad. Y es por esto que el pecado y la falta de compasión en los hombres son enemigos de la santidad del matrimonio sobre la tierra. Y todos los aspectos de un matrimonio santo son un acto de unión y se juntan para comer, para dormir, vestir, trabajar, para resolver problemas diarios y para satisfacer necesidades y para jugar y para adorar y para instruir y para bendecir, y todas las personas, todos y cada uno, por la santidad y santidad del matrimonio, por la pureza y santidad del matrimonio. Se puede unir con su propósito creado que está en todas las cosas, y mientras como el Creador, ¿verdad? Como Jesús está en todas las cosas. Y mientras no haya bodas en el cielo, hay de ciertos matrimonios en el cielo y después de la primera resurrección, porque en el cielo un hombre y su costilla se unirán perfectamente en uno. Y el Espíritu dio testimonio a Edni de la verdad de estas cosas. Y sucedió que se dice en el cielo que si no hubiera sido por la justicia de Enoc y su costilla, el mal se habría convertido en el objeto de la creación. Y después de estas cosas, Enoc dijo: tengo hambre, y él estaba feliz. Y sus ojos eran brillantes, y estaba fuerte al final de su ayuno, y sus hijos reunidos alrededor de su padre, porque les cantó un cántico de gloria, que en la antigüedad se conocía después de eso como la canción del matrimonio, así se la llamaba, la canción del matrimonio, y fue cantada por todos los justos, cuando tomaron compañeros en sus corazones. Y Enoc comió y se regocijó. Entonces le dijo a su hijo: prepara por favor mi bolso y bastón para que me vaya de viaje. Y su hijo lo hizo. Y Enoc se fue hacia el oriente unos días de camino a la morada de sus primeros padres. Ahora, fue en estos días que los malvados no tenían poder sobre Adán y su esposa, porque eran justos y habitaban en paz. Mientras los de Kadoshi les tenían miedo, y cuando Enoc se acercó a su guarida, se inclinó profundamente y los saludó con gran respeto. Y mucha ternura de corazón. Y les preguntó si vendrían a vivir cerca de él, ya que el Señor tenía mucha necesidad de ellos.
Y Adán aplaudió de alegría y dijo: soñé la noche de una ciudad santa. Okay. Y un mensajero se paró delante de mí y me dijo que fuera seguramente tú, mi hijo, eres el mensajero de mi sueño. Pensó entonces que él que venía aquí era el mensajero del sueño que él tuvo en la noche anterior. Y mandó llamar a su hijo menor para que supiera la noticia. Y sucedió: después de comer juntos, recogieron sus posesiones y los cargó a lomos de 3 perros y convocó a sus hijos y nietos para decirles que morarían con Enoc. Y Adán les refirió su sueño, y su familia le hablaron de su aprobación. Y todos partieron de sus guaridas con su anciano padre Adán y su costilla. Y en estos días muchos de los hijos de Adán vivían alrededor de él, excepto la simiente de Caín. Y los que estaban cerca de él se reunieron en el campamento de Enoc. Y estos son los nombres de los hijos de Adán, comenzando en el mayor. Estamos hablando entonces aquí, la genealogía empieza con Caín, Abel, Mabuchi, Nefesh, Set, Ela, Mikar, Asam, Asher, Jacob, Hatán, Edra y Erkodesh. Y sucedió que llegaron al pueblo de Enoc y fueron recibidos por Enni y los justos que habitaban allí. Y el Señor dijo a Hachi: ahora entiendan que en esto Enoc se había puesto a sí mismo una tarea no pequeña, como le había sido revelada la manera en la que podía, por la intervención de su albedrío, influir en el curso de toda la creación y establecer el elemento de justicia, unir espíritu y elemento, y así facultaría a los justos para tener una defensa contra las visiones mentirosas de Semillaza, y de esta manera asegurar que serían reunidos. Y siempre sería el objeto de la creación y las visiones de sus grandezas individuales que estarían seguras en el Señor. Ahora bien, en el día en que Enoc logró esta justicia, esto fue tan grande que no se puede señalar un día para acordarse de estas cosas, pero deben ser vividas cada día por los justos. Por eso el Señor no reveló qué día se realizó esta justicia de Enoc, y necesario a los hombres que eligen estar hechos de los sentimientos de compasión, y asimismo las mujeres reconocen que son la costilla de su marido y los sentimientos de unión en el que el Señor Dios hizo carne. Y es viviendo estas cosas en pureza y modestia y castidad que sus matrimonios continúen y sean el elemento mismo de la justicia, hacer que la vida sea exitosa para toda la humanidad. Realmente ese es el propósito. Muchos proclaman otros mensajes de prosperidad y demás, pero en este sentido Dios está pensando en la prosperidad también de toda su familia y de cada familia individualmente, pero prosperidad es mucho más que una moneda, que tener mucha moneda, que tener mucho acceso a dinero, sino es mucho más que eso, tal como lo vemos en este libro de los recuerdos. Entonces, eso es lo que estaba buscando allí. Por eso el Señor nos reveló qué día se realizó esta justicia de vuelta de Enoc, y necesario los hombres que eligen estar hechos de los sentimientos de compasión. Y asimismo las mujeres reconocen que son las costillas de su marido y los sentimientos de unión en el que el Señor Dios hizo carne, y es viviendo estas cosas en pureza y modestia y castidad, que sus matrimonios continúen y sean el elemento mismo de la justicia, hacer que la vida sea exitosa de vuelta para toda la humanidad, y el Señor dijo a Hachi también: ahora he aquí, hijo mío, estos son los hechos de Enoc y sus obras justas. Y el Señor abrió la visión de Enoc ante sus ojos, y vio un altar y 7 mujeres bailando delante del altar, siendo dirigido por Eva, la madre de la danza, y los cerros cantaron con ellos, y la hierba se regocijaba con el paso de sus pies, y el altar se alegró, y todos los corazones de los hombres se llenaron y lloraron de alegría. Y sucedió que Enoc se paró ante el altar con poder y fuerza, y como sacerdote del Dios Altísimo, Enoc hizo que Adán y Eva pasaran ante el altar como elemento de justicia ante el Señor,
y el poder de ella mandó la atención de todas las huestes del cielo. Y sucedió que Enoc hizo sonar la trompeta de la asamblea ante todas las huestes del cielo, y en presencia de Adán y Eva, y las montañas temblaron, y los ríos cambiaron su curso, y los malvados que estaban enojados por la reunión de los justos en la ciudad de Enoc estaban muy asustados. Hay una ilustración acerca del altar de Enoc. Entonces, si ustedes ven, compran este libro o el documento PDF, van a ver que entonces esta es una ilustración en blanco y negro, pero estas son las mismas danzas que podemos ver en nuestras festividades en la comunidad de Senia de la Hermandad de Cristo, exactamente similares, el altar de Enoc. Y Enoc declaró ante Dios que así como Adán fue el objeto de la creación de Eva, por la gran compasión del Señor Dios por él en su soledad, así toda la humanidad sería el objeto de la creación de todas las huestes del cielo, por la compasión de la palabra de su poder para la humanidad, en su soledad para encontrar a su Padre, y la visión de su propósito creado para ellos. Y Enoc suplicó ante el Señor y obtuvo la promesa de que vendría a aquellos que son muy diligentes en su arrepentimiento, un orden establecido del sacerdocio que actuaría con justicia, asegurar el cumplimiento de los propósitos de Dios en la creación. Y les hago hincapié en la palabra justicia. En español tiene el mismo significado que la palabra rectitud. Cuando se habla de rectitud en inglés, se usa una palabra que se traduce generalmente al español como justicia. Entonces un poquito quizás diferente a lo que pensamos, porque justicia es tener un correcto caminar delante de Dios. Eso es lo que es la raíz de la esencia de la palabra justicia, no quizás lo que comúnmente, como todos los lenguajes cambian, evolucionan. Quizás la palabra justicia hoy la escuchamos mucho en los medios, pero generalmente en política, cuando se habla de justicia social o otros tipos de justicia que están relacionados con un crimen o algo así, en el caso de Dios se está hablando de justicia, se está hablando de rectitud, que seamos rectos delante de Dios, que caminemos como Él caminó. Y eso quería hacer hincapié allí. Asegurar el cumplimiento de los propósitos de Dios en la creación por cada alma humana que lo ame. Ahora entiendo que la pureza de la santidad en el matrimonio para todos los hombres será el elemento de unión a pesar de su pecado, y será una defensa contra el mal en sus vidas, y la seguridad de que mientras la tierra subsista castidad y pureza en el matrimonio, tendrá el poder de unir a todos los justos en sus corazones y almas, con la visión y los propósitos del Señor para ellos, que está integrado en el tejido de toda la creación, de la mano de la palabra de su poder, y que esta unión será la vida y propósito y cumplimiento de todos los El Kedoshi, y que por un hombre, siendo compasivo como Dios estaba sobre Adán, él a través de este elemento sagrado del matrimonio puede ser amado a pesar de su pecado en el elemento. Y así sus varias visiones de grandeza serán proclamadas entonces por todas las formas que ha tomado ese elemento justo por la mano creadora de la palabra de su poder. Para todos y cada uno de los propósitos de por qué Dios los creó está integrado y se convierte en parte del tejido de toda la creación. Y por este acto de justicia de Enoc en compasión, el Hijo del Hombre, por su capacidad de amarnos a pesar de nuestro pecado, fue capaz de dar todo elemento justo, el conocimiento de que fueron creados por el amor de Dios por ti. Y así como Eva lo fue para Adán, y así vuestra visión en todas las cosas está segura en el Hijo del Hombre para siempre. Y el Señor dijo a Hachi: conoce, hijo mío, que Enoc escogió en su elección y decretado por la decisión de su albedrío, de vuelta usando la agencia del albedrío
de entonces el escoger él mismo cuál era su voluntad y hacer eso que escogió. Que el sentimiento específico de compasión en el Hijo del Hombre, que es como la compasión que Dios tuvo por Adán en su soledad, será la definición misma de poder en la palabra de Dios. Y al hacerlo así, todos los vivientes y todas las cosas que tienen vida en él están modelados y siguen la semejanza de nuestra madre Eva, y por eso se la llama la madre de todos los vivientes, y la humanidad, por este mismo poder de santidad que reside en el Hijo y por el elemento de justicia en el matrimonio santo, puede unirse a toda la creación, contemplar los propósitos creados de todos y cada uno de las almas humanas en la grandeza de la dignidad del Dios Todopoderoso. Y todo esto es un desafío al Padre de todas las mentiras. Y Semillasa y todo su ejército deben huir ante el rostro de este elemento del santo matrimonio. Ahora, Enoc también usó el matrimonio de Adán y Eva, que fue hecho por Dios en el jardín antes de que existiera el pecado, como elemento de justicia, para definir la esencia de la santidad en la masculinidad y la femineidad. Y Semillasa tembló y se estremeció, y todos los Tekadoshi estaban impotentes ante la cara de Enoc. Y Semillasa decretó en la inmundicia de su ser que a partir de entonces sería su intención hacer que todo pecado ataque primero la pureza y la serenidad del matrimonio. O sea, entendamos aquí lo que dice entonces Hachi en este libro. Dice que el primer, la primera manifestación de un ataque se va a recibir ¿en qué parte de nuestra vida? En el matrimonio y en la santidad, pureza y serenidad, dice el matrimonio, pureza y santidad del matrimonio. Ese es el primer, como lo dicen en inglés, target. Esa es la primera meta, el primer goal que tiene entonces el enemigo, el de atacar la santidad del matrimonio. No solamente significa que usted tiene que estar casado para tener santidad y pureza en el matrimonio. Está hablando de los pensamientos, está hablando de las funciones que tenemos, que ejercemos nuestra voluntad con nuestra mente, las decisiones que tomamos. La lujuria está hablando entonces de las pasiones, como se dicen, las pasiones bajas, realmente de todo tipo de esas pasiones que podemos tener cuando estamos casados y cuando también no lo estamos. Y hasta el día de hoy, en versículo 85, es así, porque si una persona miente, o es un holgazán, o está impaciente, o se vuelve violento, o poco amable, o deshonroso y malvado, su primer efecto en disminuir la santidad su primer efecto es disminuir la santidad del matrimonio. O sea, lo que quiere decir aquí obviamente es que si hay un tipo de espíritu o actitud que usted tenga de no querer trabajar, o ser un holgazán, o ser impaciente, o volverse un poco violento, o poco amable, no amistoso para nada, digamos que la primera reacción que va a aparecer entonces es que hay una disminución de la santidad, de la pureza en el matrimonio. Y al mismo tiempo todos los que han permitido la fornicación o lujuria o adulterio, la diferencia de fornicación y adulterio es que obviamente cuando estamos solteros, eso es lo que el enemigo nos pone para traernos, la fornicación, y en el caso de estar casados, el adulterio o inmodestia para entrar en sus vidas. Están en constante peligro de ser cortados, de sentir y conocer su visión, que está en manos de todos los Ekdoshi. Pero la palabra de su poder puede prevalecer con el arrepentimiento, y un matrimonio puro y santo puede actuar para detener los efectos del pecado pasado, para asegurar una unión con el elemento y un cumplimiento de la visión del propósito creado de una persona a pesar del pecado. Y todo esto por la palabra de su poder. O sea, la tremenda riqueza y el regalo que Dios nos ha dado en Matzah Delam, o Yeshua HaMashiach, nuestro Mesías Jesús,
es que a través de la santidad y la pureza en el matrimonio, y también aquellos que no están casados, pero que que cultivan una santidad y un control sobre sus mentes y las pasiones, podemos tener victoria sobre otros tipos de situaciones y otros pecados que, si no tenemos esa santidad, no podemos, muchas veces no encontramos la victoria, y eso es lo que está diciendo aquí. Y Enoc es el hermano de Cayad. Vamos a ver aquí el versículo 88, dice: por eso no hay mayor peligro en estos días de lujuria y venganza al alma del hombre que la impropiedad sexual. Y sin embargo no hay mayor protección y seguridad para cumplir las visiones que la santidad en el matrimonio. Enoc es el hermano de Cayad, y fuentes, por esto, son los elementos de purificación del pecado. Fuentes es Cayad. En la inmodestia e impropiedad sexual. Ahora bien, aconteció que, habiendo sido testigos de cosas tan grandes, que Achi alabó al Señor por Tifara, y dijo que su esposa y las sabias enseñanzas de su abuelo serían bendiciones en su vida que nunca terminarían. Y sucedió que Achi vio que Enoc refirió y perfeccionó la tableta del arrepentimiento que le había sido transmitida por Set, y lo usó para enseñar pureza a todos aquellos cuya morada estaba en Sión. Y Enoc usó el elemento de la pureza del matrimonio para mostrar su compasión por todos los dispersos entre los impíos, y a la reunión de los elegidos y la unión de ellos a Sión, y para que habiten entre los Elkedoshi. Una nota al pie de la página dice que la palabra Elkedosh era la palabra original para Sión. Actualmente la ciudad de Sión, que también se llama Mawin, la palabra original es Elkedosh, porque los Elkedoshi vivían allí. Ahora aquí este gran misterio. Es el elemento de unión que ha sido así descrito, que se volvió tan poderoso, que su gente puede unirse tan completamente con el Elkedoshi, que ellos de esta manera con este elemento fueron trasladados en medio del Elkedoshi, para que se dijera de ellos: Sión ha huido. Así también se hará la reunión en los últimos días entre los escogidos. Por lo tanto, la voz del Señor es para ti, llamándote al arrepentimiento en estos días, que estas cosas os saldrán. Sí, arrepiéntete de tus pecados de lujuria y fornicación, y buscar y obtener matrimonios santos y seguros, para que sean reunidos y vivan sus vidas con un corazón limpio y pureza de alma, y caminar entre los Elkedoshi, y al final conocer a este Enoc y su pueblo, y nuestros primeros padres, que fueron su elemento de justicia. Así que de nuevo arrepiéntete, para que la palabra de su poder pueda reunirlos en Sión, y tú también puedes unirte a la gran visión que el gran santo tiene en su corazón acerca de ti. Y el Hijo del Hombre lloró de alegría a causa de Enoc. O sea, Moza de Lam, Moza el Cordero, lloró de alegría a causa de lo que estaba diciendo Enoc. En todas estas cosas se encuentran las respuestas a otro misterio. Cuando el Hijo del Hombre venga en la carne, no se casará, porque él no debe ser el objeto de la creación, pero él es el mismo creador. Él no se une al Elkedoshi porque él es amado a pesar de su pecado, porque él no tiene pecado. Pero él se une a ellas debido a la compasión por todos los hijos de los hombres, y en su soledad para que ellos estén con su Padre. Así terminó la visión de Enoc, engendrando el verbo de su poder, que fue mostrado a Achi en el altar. Y refirió todas estas cosas a su amada Tifara, mientras descansaba al día siguiente ante el altar. Y sucedió que Achi, mientras veía estas grandes cosas que con Enoc, empezó a pensar en su abuelo Noé. Y ahora Achi conocía a Noé, y visitaron a menudo antes de que Noé fuera con Sem a la tierra del sur. Y Achi dijo al Señor: ¿ayudó mi abuelo Noé a engendrarte? Y el Señor dijo: bueno, fue un gran amigo y me ayudó, porque él pidió el fin de mi sufrimiento con el diluvio.
y definió para toda la eternidad, por la intervención de su albedrío, las definiciones de los límites de mi amor y mis penas, sufrimiento, para que cuando los impíos hayan llegado a la plenitud de su iniquidad, puedan ser barridos de la tierra. Y él sabía que tenía limitaciones cuando vine en carne y hueso como hombre, y el Señor Dios no me daría más de lo que podría soportar. Y Noé tuvo compasión de mí y proclamó a Selah. Ahora sucedió que Noé le dio al Hijo del Hombre un nombre nuevo. Aquí vamos a ver en las próximas páginas diferentes nombres con el cual el Hijo de Dios, nuestro Redentor Jesús, fue dado para la victoria en diferentes áreas. Y lo llamó el hombre, que esa fue la gran contribución de Noé para ese tiempo particular, que el Matzah, el Cordero, necesitaba ese nombre, el hombre. Y Noé es el hermano de Jafetiel, o fruto de los árboles. Y el nombre Noé es el elemento de justicia, como significa descanso tranquilo, que necesitaba la tierra después de ser purificada con el diluvio. Y él, por la intervención de su albedrío, decretó las condiciones bajo las cuales el Hijo del Hombre podría encontrar un descanso tranquilo. De hecho, y también la esposa de Noé tiene un nombre en justicia, y Emzara significa ser como fruta o fruta deliciosa, y Noé es el hermano del fruto de los árboles. Y sucedió que también Hachi consultó al Señor en cuanto a la tarea de Sem al engendrar al Hijo del Hombre. Y el Señor le recordó que Sem le había dado un nombre nuevo y lo llamó príncipe de la hueste. Príncipe de la hueste. Y Sem era hermano de los montes, hasta el monte Pethak le obedeció. Entonces, estos eran hombres poderosos de Dios. Y Sem invocó y estableció la naturaleza eterna del Mesías y puso en marcha el concepto de continuar la ceremonia religiosa y revelación personal en Shabua, e invocó el conocimiento de Dios para la sociedad de la humanidad, que conocimiento se escribió por primera vez en la forma de la tableta del lenguaje y ahora ha sido escrito en palabras, algunas de las cuales llegaron a ser la ley de la virtud y la regla comunitaria, que también la tenemos en el sitio de web de nuestra comunidad, también la regla comunitaria y la ley de la virtud. Y eso no es todo. Shem, al establecer Shabua, dio al Hijo del Hombre la capacidad de gobernar todas las cosas en elemento y entre su pueblo y en el mundo. Y también estableció a través de Shabua el lenguaje del arrepentimiento y el lenguaje de la gloria, y la dinámica que todos y cada uno de los elementos específicos tiene una definición de justicia dentro de los límites de los cuales habla el corazón de los hombres en justicia. Por todo esto, Melquisedec estableció el sacerdocio del Hijo del Hombre, y el Mesías en todos sus hechos con el hombre ha actuado dentro de los límites de esa definición establecida. Tan grandes fueron las obras de justicia de Melquisedec. Y sucedió cuando el Señor hablaba así de una manera muy fácil y familiar concerniente a los sumos sacerdotes en sus propios días, que Hachi esperaba ver a través del tiempo al próximo sumo sacerdote después de Sem. Y el Señor dijo: mira otra vez, mi hermano. Y Hachi miró, y vi al Señor apoyado en una roca, hablando a un hombre como a un amigo, y el Espíritu lo llevó hacia ellos como si estuviera caminando, y al acercarse a ellos, el amigo del Señor solo se podía ver de espaldas, y Hachi los oyó conversar unos con otros. Y su corazón se alegró por tan grande amor en todo lo que habías visto para el Señor por medio de los sumos sacerdotes de su visión. Y cuando Hachi se acercó, el amigo del Señor se volvió, y Hachi vio que era el mismo a quien el Señor le estaba hablando, y quedó asombrado. Ahora la cosa pasó de su vista, pero el Señor permaneció, y Hachi estaba de pie delante del Señor
junto al altar como lo estaba delante. Y Achi dijo: Señor, ¿qué significa esto? Y el Señor dijo: Hoy me has llamado y me has establecido como hermano y pariente del hombre, y has visto que hemos estado hablando como un amigo a otro. Nunca antes me he mostrado al hombre como lo he hecho ante ti este día. Y querido amigo, este día me has dado la capacidad de nacer entre los hombres en la carne y estar en el cuerpo de carne entre los hombres a pesar de sus pecados, y ser expuesto a la carne como todos los hombres, y caminar con los pies de un hombre sobre la tierra, y tener aliento en mi pecho, y sin embargo ser limpio y sin pecado. Y Achi jadeó y se apoyó en el altar y lloró. Oh Señor, ¿cómo es eso cuando he sido ordenado por Dios, como tú has dicho, como sacerdote según la orden de mi abuelo? Y el Señor puso su mano sobre su hombro y dijo: Hermanito, ¿recuerdas el día que dejaste a tu padre y a tu madre y se fue a morar entre los Ekedoshi? Y él se fue a morar entre los Ekedoshi. Y Achi dijo: Sí. ¿Recuerdas yacer junto al arroyo de agua llorando mientras bebías por el dolor de la perversidad del corazón de tu padre? Y Achi respondió: Sí, Señor. Y el Señor dijo: ¿Qué te dije? Y Achi dijo: Usted dijo. Ahora, una nota al pie de la página dice aquí: esto quiere decir que debido a que Achi le está hablando al Señor como un hombre a otro, estaba estableciendo claramente que el Señor podría ser un hombre como todos los demás hombres y sin embargo permanecer sin mancha y ser perfecto. Levántate, hermanito, y ora lo que quieras y se hará, y todas las cosas que me pidas, eso haré. Y me levanté y oré poderosamente que me des poder para vencer la maldad de los impíos. Ese era su deseo, que se preparaban para construir la gran torre y para poder librar a los justos de sus manos, y que los conducirías a un lugar preparado para ellos, para vivir en justicia delante de tu faz y caminar entre los Ekedoshi. Y el Señor dijo: ¿no es así que todo lo que has pedido lo he hecho por ti? Y Achi dijo: sí, Señor, has hecho todas las cosas conforme a mi palabra. Y el Señor dijo: para algunos sumos sacerdotes entre los hombres, las palabras que os he dicho, levántense y pregunten lo que quieran. Es a veces como les anuncio que en verdad han sido ordenados desde el principio por mi Padre que está en los cielos. Y Achi lloró. Señor, oh Señor, gracias por tu gracia y gran compasión sobre mi pobre corazón, para permitirme presentarme como sumo sacerdote ante ti. Y el Señor, poniendo de nuevo la mano sobre tu hombro, dijo: ¿y cuál será mi nuevo nombre por tu mano? Y Achi cayó a tierra por el desbordamiento del amor en su corazón a los pies del Mesías. Y él dijo: oh, mi amigo y hermano. Y el Señor, tomándole de la mano y levantándolo, le dijo: así será, y así será, amigo y hermano del hombre. Y en la tierra donde te llevaré es mi deseo que me establezcas como amigo del pueblo, y es mi deseo que el pueblo no tenga hambre, que lo gobierne, pero que sus vidas anden en el camino conmigo como amigo, para que entonces pueda guiarlos y mantenerlos libres. Porque es mi deseo que el pueblo de la gran nación que surgirá de tu pueblo será capaz de caminar y vivir siempre con el Ekedoshi en paz y libertad. Y que se establezcan en justicia delante de mí, para que críen a sus pequeños para sentirme y mirarme en medio de todas las cosas. Y ven a conocerme como un amigo y caminar conmigo en el elemento. Y así determiné que la tierra siempre permanecerá santa para mí, y una tierra para los justos de la tierra. Si hacen estas cosas, a pesar de que en el proceso del tiempo los impíos serán quitados de la tierra, veré que la semilla de mi hermano y amigo y su costilla siempre serán hallados en la tierra como un remanente de los justos. Y el corazón de Achi se alegró en todas estas cosas. Alabanza seas para Dios. Ahora sucedió, después de que el Señor le había mostrado a Achi estas cosas,
concerniente a su propio ministerio y llamado que fue de acuerdo a su visión, el Señor se abrió a su vista el resto de las 24 comunidades sumos sacerdotales, o sea, entonces las 24 comunidades que sabemos que empiezan con Gabriel, que Gabriel fue el nombre dado por Dios a Yatzacat, que también fue llamado Adán, pero no inicialmente por Dios. Y la visión era mucho para contemplar, y al verlo, Hachi ganó mucha sabiduría y comprensión. Cuando descendió del monte, los que no obedecieron la voz del Señor para cruzar el gran abismo le temían, que era una cosa que no era como antes, porque un gran cambio se había producido en Hachi, y caminó en el poder y la dignidad de su llamado ante ellos, y él era como un niño pequeño delante de ellos en su caridad y en sus modales. Y sucedió que Tifara se vio obligada a protegerlo de los sentimientos de los rebeldes, y ella era fuerte delante del Señor en su favor. Y Hachi es el hermano de Sarahel, y la ballena es la mayor de los mares, y por el ministerio de Hachi en sus escritos, el hombre puede ser limpio delante del Señor. Y vamos entonces a terminar esa sección y nos vamos aquí al capítulo 3 en el primer libro de Hachi, que vamos a continuar entonces en la próxima edición, pero vemos aquí, vamos a leer la introducción, dice: debe ser necesario que dé cuentas el resto de las 24 comunidades. Vamos a hablar de las otras 24 comunidades hasta que lleguemos al tiempo de hoy, y ese es todo el libro de Hachi, de sumos sacerdotes, según la visión de Hachi, porque yo mismo vi por el Urim, incluso de acuerdo con la misma visión, y este es un relato de las comunidades de sumos sacerdotes séptimo, octavo y noveno que engendraron al Mesías, que incluye a Abraham, Israel y José. Y esto va a ser estremecedor, estos relatos que vamos a encontrar de la verdadera, vamos a ver la verdadera dimensión de cómo nació nuestro Mesías, cómo fue engendrado nuestro Mesías en una comunidad esenia. Entonces vamos a dejar esto por el momento aquí, lo vamos a retomar aquí. Este es mi sitio de YouTube, La Eterna Ley de Shabua es el nombre en YouTube, y pueden definitivamente contactarme allí. O también entonces pueden ir al sitio de el internet, donde tengo la página aquí. Que siempre cierro prácticamente la página con esto, es brotherhoodofchristchurch.org, y ahí se van a exponer entonces nuestra comunidad esenia. Hermanos, cualquier pregunta que tengan, mi nombre es Alcides Leguizamón, Micah Leguizamón, nombre del medio. Y pueden contactarme directamente aquí en este sitio, brotherhoodofchristchurch.org, hacer cualquier tipo de pregunta en inglés o en español, y le vamos a responder. Y acá está el estado de nuestras creencias. Pero muy buenas tardes, entonces los dejo aquí por unos días, y nos vemos. Que Dios los bendiga.